Amén. Amén, hermanos. Desde hace varias semanas nosotros hemos venido estudiando la Confesión Bautista de Londres de 1689, la confesión que nosotros nos adherimos. Y estamos en el capítulo 2 de esta confesión, que trata sobre el tema más importante de la Biblia, ¿verdad? Porque habla de Dios y la Santa Trinidad. Y debido a la densidad de estos capítulos, hemos tratado de explicarlos en varias clases. Ya nosotros hemos considerado la sección 1 de este capítulo y la sección 2, que trata sobre los atributos de Dios. ¿Se acuerdan? El hermano David nos dio esa clase. Y la sección 2 habla sobre las relaciones de Dios con sus criaturas, cómo Dios, teniendo todos estos atributos, se relacionaba con sus criaturas. En la mañana de hoy, hermanos, estudiaremos la tercera sección, que trata sobre la doctrina bíblica de la Trinidad. Por eso dije que es un tema muy importante. Y antes de seguir, hermanos, yo quisiera decir que nos sumergimos en el misterio más profundo de la revelación bíblica. ¿Escucharon eso? Si hay una doctrina que nos hace ver nuestras limitaciones en cuanto al conocimiento de Dios, es la doctrina de la Santa Trinidad. Muchos teólogos del pasado y del presente han llegado a una sola conclusión, que este es un misterio incomprensible. Es incomprensible. Para nuestra mente limitada, para nuestra mente finita. Este misterio se escapa de nuestra comprensión. Pero al mismo tiempo, mis queridos hermanos, es asombrosamente maravilloso para nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si nosotros pudiésemos comprender exhaustivamente a Dios, Él sería de nuestro tamaño. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no quiero adorar a un Dios que se parezca a los hombres. Yo quiero adorar a un Dios todopoderoso, a un Dios incomprensible, a un Dios que tiene el poder, a un Dios que es infinitamente sabio, a un Dios que es infinitamente ilimitado, infinito, a un Dios completamente soberano. A ese Dios yo quiero adorar. Amén. Un Dios que está por encima de su creación. Por eso al estudiar esta doctrina, debemos hacerlo con mucha humildad, con mucho temor y con mucha reverencia, hermanos. Y pedir que el Espíritu Santo de Dios abra nuestro entendimiento, no solo para que podamos entender esta doctrina, sino para que también podamos vivir a la luz de ella. Así que al mirar esta doctrina en el día de hoy, como dije, no solamente nos impacte, sino que nos transforme, hermanos, nuestros corazones, y que podamos vivir en reverencia, en admiración, en amor a nuestro gran Dios, a nuestro gran trino Dios. Amén. Con esto en mente, entonces, hermanos, vamos a leer lo que dice la confesión. En su sección número 3, él dice de esta manera: este ser divino e infinito, hablando de Dios, hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo, quien es el Hijo, y el Espíritu Santo. De una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad, dice la confesión, es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Amén.
Para resumir lo que dice la confesión, podemos mencionar entonces que esta doctrina nos enseña, en primer lugar, que hay una unidad en la Trinidad. Hay un solo Dios. Hay tres personas, pero un solo Dios, con la misma esencia divina, con el mismo poder y con la misma eternidad. La confesión lo dice allí, que no ha de ser dividido en naturaleza ni en esencia, es decir, no se puede dividir en parte porque es un solo Dios. Sin embargo, hermanos, en segundo lugar, aunque es un solo Dios, dice la confesión, no se puede dividir, hay una distinción entre las tres personas. Dice la confesión, este ser divino e infinito, hay tres subsistencias. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas que son distinguidas el uno del otro. Y repito, y a la vez un solo Dios. Y quiero que quede esto claro. Con la misma naturaleza, con la misma esencia divina. Y que ellos se relacionan uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. Eso es la Trinidad, hermanos. Eso es la Trinidad. Muchos se preguntarán, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Dios puede ser tres personas y un solo Dios a la vez? ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta es que no lo sé. No lo sabemos. No lo sabemos, hermanos. Es un misterio. Y se han utilizado muchas ilustraciones para entender esto. Pero no hay ninguna ilustración que pueda explicarlo exhaustivamente. Repito, eso sería reducir ese misterio a nuestro Dios, a nuestro entendimiento. Y no queremos eso, hermanos. No queremos eso. Lo más importante como hijos de Dios, es decir, como lo dijo Atanasio en su credo, quien defendía fuertemente esta doctrina, él dice lo siguiente, escuchen. Adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir las sustancias. Pues hay una persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es toda una. La gloria es igual, la majestad es coeternal, así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y aún así no hay tres dioses, sino un solo Dios. Amén, hermanos. Y podemos terminar la clase aquí e irnos contentos porque sabemos esto. Terminada la clase, ¿verdad que sí? Pero no, hermanos. En lo que queda de clase, miremos la palabra de Dios. Y aunque en la palabra de Dios no encontramos ese término, la palabra Trinidad, ella por supuesto hace una clara referencia de esta doctrina. Por eso en lo que queda de clase, miremos algunos pasajes bíblicos de que nos muestran esta doctrina de nuestro gran trino Dios. En primer lugar, entonces, miremos brevemente cómo la Biblia nos dice que Dios es uno solo. Hablando Moisés, y tengan sus Biblias allí en sus manos, hablando Moisés al pueblo del gran mandamiento de Dios, dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5, él dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que se conoce entonces como el Shema judíos, donde ellos decían claramente que existía un solo Dios y adoraban un solo Dios. En Marcos 12:32 leemos, dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y esta es una respuesta, hermanos, a lo que Jesús dijo anteriormente sobre el primer mandamiento, citando Deuteronomio 6:4. Estamos allí todavía en Deuteronomio, versículo 32-39, dice, Dios mismo dice, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo,
¿Y qué más dice? Y que no hay más que un Dios. Otra versión nos dice que no hay sino un solo Dios. Y podemos leer también el versículo 6, perdón, el 5 y el 6, dice, pues aunque algunos que se llaman dioses, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice el apóstol Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, y por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces vemos claramente, hermanos, y podemos citar otros pasajes, que es un hecho entonces, que la Biblia nos dice que nosotros adoramos a un solo Dios, que servimos a un solo Dios. Amén. Teniendo esto claro, esto lo podemos entender, es fácil entender que solamente hay un solo Dios. El misterio es que ese Dios singular habita eternamente en tres personas, como ya hemos dicho, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, miremos brevemente algunos pasajes bíblicos donde nos muestra que las tres personas de la Trinidad poseen la misma esencia, la misma deidad y la misma gloria divina. ¿Sí? Y esto es importante, hermanos, porque si tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo poseen la misma deidad, la misma gloria divina, cada persona divina, al poseer todo esto, merece el honor, merece la alabanza, merece la devoción, merece la adoración que se debe dar a Dios únicamente. Por ejemplo, entonces, veamos qué dice la Biblia sobre la deidad del Padre. Lo vimos un poco ya. O cómo habla la Biblia como Dios el Padre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice allí, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. De hecho, este texto, hermanos, hace una clara referencia allí de la Trinidad. Si lo pueden ver allí, Dios Padre, santificación, el Espíritu, la tercera persona, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Pero hablando del Padre, dice Primera de Corintios, capítulo 8, que ya lo leímos, versículo 6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo. Hablando también de la segunda persona de la Trinidad. En Efesios, capítulo 1, versículo 3, Pablo comienza esta carta y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, nuevamente podemos ver con estos pasajes que no se debate en ningún lado de la Biblia que Dios es Padre, que Dios es el Padre en esa Trinidad. Entonces pasemos rápidamente a la deidad del Hijo, o Dios Hijo, o el Verbo. Hablando Juan de Cristo, él dice en su Evangelio que Cristo estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sabemos, hermanos, que aquí Juan está hablando de nuestro Salvador Jesús, del Verbo hecho carne. Además dice, en el capítulo 1, versículo 3, que Cristo es el Creador, hablando de esa deidad de Cristo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo participó entonces en la creación, como al igual el Espíritu Santo, veremos un poco más adelante. En Juan 20:28, Tomás, uno de los discípulos, después de comprobar que Jesús había resucitado, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció entonces que Jesús es Dios. En Romanos 9, capítulo 5, dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, y lo dice claramente allí, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
En primera de Juan capítulo 5, versículo 20, hermanos. Estamos viendo versículos, como dije, tenemos que ir a la palabra de Dios para profundizar un poco, y no estamos estudiando a profundidad estos versículos, pero lo que quiero en el día de hoy es que veamos que la Biblia habla claramente sobre la Trinidad, sobre que no es una doctrina que está, aunque es un misterio, no está escondida allí en la Biblia. En primera de Juan capítulo 5, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice Juan, y la vida eterna. Pablo dice también, hermanos, le escribe a Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios, dice Pablo a Tito, y de nuestro Salvador Jesucristo. Maravilloso, ¿verdad? Podemos leer a lo largo del Nuevo Testamento cómo el Hijo Cristo posee los atributos de la deidad. Por ejemplo, su eternidad. En Juan capítulo 8, versículo 58. El mismo Jesús afirma, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Hablando claramente, haciendo referencia a esa preexistencia coaternal con Dios. Podemos ver su omnipresencia en Mateo 28, 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hablando de su omnisciencia, Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hablando claramente de su omnisciencia. Su omnipotencia, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Además, hermanos, Cristo mismo afirma en Juan 10, hablando de que nadie puede arrebatar sus ovejas de su mano, porque nadie puede arrebatarlas de la mano de su Padre. Él afirma que eso es posible porque Él y el Padre son uno. Él dice en el versículo 33 de Juan 10, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. De hecho, si tú lees allí los versículos después, esta declaración, o por esta declaración, los judíos querían matarlo. Dice que ellos tomaron piedra para apedrearlo. ¿Por qué? Porque se hacía semejante a Dios. Ellos, por supuesto, no entendieron entonces todas las profecías mesiánicas que el Antiguo Testamento mencionaba sobre Cristo. Sobre que el Mesías era Dios con nosotros. No entendieron, no lo comprendieron. Hermanos, ciertamente hay un orden de sujeción voluntaria en la Trinidad. Ciertamente lo hay. El Hijo se somete al Padre por voluntad, pero esto no quiere decir que Cristo es inferior a su Padre. La esencia del Hijo es la misma esencia del Padre, son el mismo Dios y por lo tanto no puede haber inferioridad en términos de naturaleza y en términos de esencia. Amén. Pasemos entonces a ver la deidad del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona divina también. ¿Saben por qué? Porque Él hace obras que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, como Cristo, Él puede crear. En Génesis 1:2 leemos claramente que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, dice Job, y Él sopló y el soplo del Omnipotente me dio vida. Además, el Espíritu Santo pudo inspirar las Escrituras. Pablo le escribe a Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda palabra es inspirada por Dios.
Y esto tiene conexión con lo que dice la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede regenerar también. La carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo puede edificar la iglesia y podemos leer allí 1 Corintios 12, del 7 al 9. Igualmente, hermanos, el Espíritu Santo posee los atributos de Dios, omnisciencia. Isaías capítulo 11, versículo 2, y dice, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Omnipresencia, Salmo 139 al 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Omnipotencia también, Job 33, 4, lo leímos. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Santidad, podemos leer en Lucas 11, 13. Amor también. Gálatas 5, 22 dice, hablando de los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Un pasaje más, hermanos. Podemos pensar que en el que dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Igualmente podemos ir por todo el Nuevo Testamento y encontrar pasajes que nos hablan del Espíritu Santo como una persona de la Trinidad que posee la misma esencia, el mismo poder, la misma divinidad con el Padre y con el Hijo. Además que a los tres se les puede mentir, a los tres se les puede adorar, a los tres se les puede dar gloria, a los tres se les puede contristar, etcétera, etcétera. Hermanos, como hemos dicho, son personas distintas. Y aquí debo aclarar algo. No es que Dios a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces se manifiesta como Espíritu. Como hemos visto, Dios simultáneamente existe eternamente en tres personas distintas, que juegan roles diferentes en todo a lo concerniente a sus obras. Por ejemplo, nosotros vemos en la obra de la creación cómo las tres personas de la Trinidad están allí ejerciendo esa obra, con roles distintos. En la encarnación también vemos las tres personas de la Trinidad obrando con roles distintos. En el bautismo de Cristo, claramente, lo vemos allí, las tres personas de la Trinidad obrando con roles distintos en la salvación, en la redención de nosotros, en la resurrección de Cristo también, en su permanencia con su iglesia, cómo permanece Dios, Cristo y el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, claramente, hermanos, la Biblia habla muchos pasajes sobre esta doctrina. La pregunta a responder es, ¿por qué es importante la doctrina de la Trinidad para nuestra fe? Bueno, aquí quiero citar Tertuliano, padre de la iglesia del siglo II, dijo una vez, si uno trataba de entender a la Trinidad, uno podía perder la cabeza. Y si uno trataba de negarla, perdía su alma. Para nosotros lo más importante es que no podemos negar entonces esta doctrina, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente la expiación está en juego. Nuestra alma estaría en juego. La doctrina del Dios Trino es el fundamento esencial de nuestra fe. Sin Trinidad no hay cristianismo. Desde nuestra creación, nuestra redención, nuestra santificación, nuestra comunión, nuestra glorificación, todo depende de nuestro Dios Trino.
Como señalan los autores de la Confesión de Londres, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y como dice también el credo de Atanasio, todo el que quiere salvarse debe ante todo sostener la fe en un Dios, en la Trinidad, y la Trinidad en un Dios. Es decir, sin confundir a las personas, sin dividir la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma divinidad, una gloria igual y una misma eterna majestad, hermanos. Amén, hermanos. Ese es nuestro Dios. Por eso podemos concluir que esta doctrina nos dice que los tres son eternos, los tres son Señor. Sin embargo, no son tres eternos y no son tres señores, sino un solo Dios eterno y un solo Señor de todo. Bendito sea Dios, hermanos. Y aunque nuestras mentes no lo puedan comprender, por un lado debemos tener cuidado de sobreenfatizar la pluralidad o la distinción de Dios, de modo que perdamos de vista su unidad. Como dije, se trata de una sola esencia divina. Pero por otro lado, debemos tener cuidado de sobreenfatizar la unidad de Dios, de modo que perdamos de vista su distinción o su pluralidad. Mis amados hermanos, en toda la Biblia encontramos esta doctrina. No solo está en el Nuevo Testamento. Es una revelación que desde el mismo Génesis continúa por toda la Biblia y llega hasta el libro de Apocalipsis. Y como muy bien dice también la Biblia en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, hay cosas secretas que le pertenecen a Dios solamente. Y al mismo tiempo nos dice, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros descendientes. Por lo tanto, si Dios se ha revelado en su palabra como un Dios trino, eso nos pertenece a nosotros. Pero si Dios no nos ha revelado cómo entenderlo completamente, eso pertenece a Dios. Porque Dios sigue siendo infinito y nosotros somos criaturas finitas. Es un misterio. Termino con esto, hermanos. Descansemos entonces en Dios. Descansemos en conocer y proclamar aquello que Dios ha revelado. Y Él ha revelado que Él es un Dios trino a quien toda persona debe adorar. Como dijo alguien también, la doctrina de la Trinidad es una verdad para el corazón. Para el corazón. El hecho que no se puede explicar de manera satisfactoria para nosotros es gloriosa porque es una verdad revelada. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Amén. Podemos irnos contentos entonces con esto de la doctrina de la Trinidad. Oremos al Señor, mis hermanos, y demos gracias por su palabra. Oh Señor, grande eres, Padre. Grande eres, Señor. Hemos visto un poco, Señor, de ti. Un poco, Señor. Gracias, Señor, por haberte revelado en tu palabra. Gracias por darnos a conocer quién eres, lo que has hecho a nuestro favor. Gracias por ser un Dios trino, Señor. Gracias por mostrarte, Señor, en tres personas divinas. Gracias por ser un solo Dios, Padre. Te pedimos que nos des humildad, Señor, y que nos dé la fe, Señor, para nosotros seguir creyendo, Señor, en estas verdades. Es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento, Señor, de nuestra vida cristiana. Dependemos de ti en todo momento y ayúdanos a seguir deleitándonos de tu presencia, Señor, seguirte adorando como un Dios trino, como un Dios que merece toda la gloria y toda la honra y todas las alabanzas de tus hijos, de tu iglesia. Gracias, Padre, por este buen tiempo.